Conversor AC/DC monofásico no controlado con carga RL serie y diodo de libre conducción. El objetivo en este caso es analizar el efecto de la inclusión del diodo de libre conducción, en especial sobre la tensión aplicada a la carga. La figura muestra el circuito del conversor AC/DC monofásico no controlado con carga RL serie y diodo de libre conducción que va a ser estudiado en este punto. Todos los componentes son ideales y la fuente de alimentación genera una señal sinusoidal monofrecuencial. La figura muestra las formas de onda de corriente circulante y tensión aplicada a la carga, arriba en forma superpuesta y abajo en trazas independientes. El diodo principal o diodo de rectificación D queda polarizado en directo y entra por lo tanto en conducción en el instante del cruce por cero que inicia el semiciclo positivo de la corriente. Esto aplica la tensión positiva de la fuente AC al cátodo del diodo de libre conducción, de F, lo que lo polariza en inverso y asegura que permanezca en estado de bloqueo. La corriente en la inductancia pasa a circular por la malla más externa, BT-DLR, y la fuente suministra energía a la carga. Este estado se mantiene en el intervalo 0 menor que omega t menor que pi, mientras la tensión B omega t de la fuente es positiva. En el instante en que omega t igual a pi, termina el ciclo de tensión positiva de la fuente y empieza el de tensión negativa. La tensión aplicada en el ánodo del diodo principal D se hace negativa, lo que hace negativa su tensión de cátodo. En estas condiciones, el diodo auxiliar o de libre conducción DF queda polarizado en directo. La corriente de carga, impulsada por la energía almacenada en la bobina, pasa a circular por la malla LRDF y se va reduciendo debido a la energía disipada en la resistencia. Por supuesto, si se asume R igual a 0, la corriente permanece constante durante todo el semiciclo. Si la constante de tiempo del circuito RL es suficientemente larga, como en el caso ilustrado en la figura, esta corriente circula durante todo el intervalo pi menor o igual a omega t menor o igual a 2pi, esto es, durante todo el semiciclo negativo. En cuanto empieza el siguiente semiciclo positivo, el diodo principal D queda polarizado en directo, lo que fuerza el apagado del diodo auxiliar de F. La corriente de carga pasa de circular por DF a circular por D y el ciclo se repite. El circuito está en modo de conducción continua. Si la constante de tiempo de la carga no es tan larga, la corriente llega a cero antes de que concluya el semiciclo negativo. DF se apaga y el circuito queda en reposo hasta que empieza el siguiente semiciclo positivo, cuando D queda polarizado en directo y se inicia un nuevo pulso de conducción. El circuito está en modo de conducción discontinua. En todo caso, en ambos modos la tensión aplicada a la carga nunca es negativa. Cuando se trabaja con diodos reales, mientras el diodo de F conduce, la tensión aplicada a la carga es negativa, pero de poca amplitud. La tensión promedio aplicada a la carga es la tensión promedio del semiciclo positivo, ya que la acción del diodo de libre conducción DF cortocircuita los terminales de la carga durante el semiciclo negativo. La tensión en la inductancia tiene dos componentes, uno positivo, que se aplica durante el semiciclo positivo cuando conduce el diodo rectificador D y es igual a la tensión de fuente menos la caída en la resistencia serie, y otro negativo que se aplica durante el semiciclo negativo cuando el diodo DF cortocircuita la carga y la aísla de la tensión de entrada C. En este semiciclo, la tensión sobre la inductancia es la caída resistiva que aplica una tensión negativa a la inductancia. Asumiendo valores constantes en los parámetros B sub L de T, R y L, el circuito tiene dos modos posibles de operación en estado estacionario. El primer modo es la operación con corriente interrumpida,
en el que se entra directamente desde el primer ciclo si se cumple que la corriente en la inductancia se anula antes de que termine el primer semiciclo negativo. Si esto ocurre, el siguiente será idéntico al primero, ya que la corriente inicial será la misma y su L de 0 igual a 0, y la operación del circuito se repetirá exactamente en todos los ciclos que permanezca energizado, sin que la corriente aumente. El segundo modo de operación en estado estacionario es la operación con corriente permanente, estado al que se llega al concluir un estado transitorio descendido que se inicia cuando, al final del primer ciclo, la corriente I sub L de 2pi es mayor que 0. Si ocurre esto, el segundo ciclo se inicia con una corriente mayor que 0, lo que implica que el valor final de la corriente al final del segundo ciclo será mayor que al inicio de este ciclo, y así, sucesivamente, la corriente I sub L irá creciendo en todos los ciclos. Este estado transitorio en el que la corriente I sub L crece de ciclo en ciclo concluye cuando se cumple que la corriente I sub L al final del ciclo enésimo tiene el mismo valor que al principio de dicho ciclo. Esto marca la entrada en el estado estacionario donde todos los ciclos de la corriente I sub L son iguales. En este circuito la corriente se caracteriza por cumplir con dos ecuaciones diferentes. Una describe la corriente en el semiciclo positivo y la otra a la corriente en el semiciclo negativo. La lámina muestra la ecuación que describe a la corriente en el semiciclo positivo, donde el primer término, la componente sinusoidal, corresponde al componente generado por la respuesta forzada del circuito a la excitación sinusoidal, y el segundo, el término exponencial, corresponde al componente generado por la respuesta natural del circuito RL. Por continuidad, el valor inicial de la corriente en este semiciclo positivo es igual al valor final de la corriente al final del semiciclo negativo anterior. La lámina muestra la ecuación que describe a la corriente durante el semiciclo negativo, ecuación que tiene solo el término exponencial que corresponde a la respuesta natural del circuito RL, que en este intervalo está cortocircuitado por el diodo auxiliar. Aquí la circulación de la corriente depende exclusivamente de la energía almacenada en el campo magnético de la bobina. En este momento ya se tiene toda la información necesaria para calcular cómo opera el circuito en estado estacionario. El problema es que el cálculo debe ser hecho en forma recurrente, iniciándose en el instante de la aplicación del primer pulso positivo, cuando la primera corriente inicial es 0. A partir de allí calcular el primer valor para el final del primer semiciclo positivo, que es el valor inicial para el primer semiciclo negativo, con el cual se calcula el valor final para dicho semiciclo, que es, por supuesto, el valor inicial para el segundo semiciclo positivo, y así sucesivamente hasta alcanzar el momento en el cual, para el enésimo ciclo, el valor final de su semiciclo negativo es igual al valor inicial de su semiciclo positivo y se ha alcanzado el estado estacionario. Evidentemente, el cálculo iterativo requiere paciencia y una buena calculadora, o, mejor aún, atacar el problema con un simulador circuital. El correspondiente ejercicio para fijar conceptos. Por razones evidentes, a mano, solo se calcula la tensión y la corriente promedio en la carga. Los demás parámetros deben ser determinados por simulación circuital. La tensión promedio aplicada es la tensión promedio del semiciclo y conocido esto, se puede calcular cuánto vale la corriente promedio.